Llega diciembre y se siente, ¿no? Hay algo en el aire que lo cambia todo. Totalmente. Las luces, los olores, la música y bueno, claro, las tradiciones. En Guatemala, y la verdad es que en casi toda Latinoamérica, una de las más queridas es montar el nacimiento. El pesebre, sí. Exacto. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar de dónde viene esa costumbre? O sea, ¿cuál es el origen real? Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a sumergirnos en una historia que es una mezcla fascinante de fe, de arte y de una devoción increíble. Una historia que además nos lleva a un lugar y a un tiempo muy concretos, a la antigua Guatemala del siglo XVII. Justo ahí. Y para guiarnos tenemos un artículo increíble de la serie Guate Nuestra de la revista de soymigrante.com. Nos vamos a centrar en una figura que es clave. El santo hermano Pedro de San José Betancur. Y el momento no podría ser mejor. No, para nada, porque el artículo nos recuerda algo importante. En marzo de 2026 se conmemoran los 400 años de su nacimiento. Así que hoy vamos a explorar cómo su legado, a través de esta tradición tan bonita, sigue más vivo que nunca. Y es que esto no es solo un relato histórico, ¿eh? No es una simple curiosidad. Lo que vamos a analizar es, digamos, como el ADN de una tradición. Ver cómo la visión de una sola persona, su pasión, su creatividad, sembró algo tan profundo que ha durado casi 4 siglos. Se convirtió en parte de nuestra identidad. Exacto. Es como descubrir los secretos, la ternura, detrás de la Navidad del hermano Pedro y cómo eso se refleja hoy. Me encanta esa idea. Bueno, pues empecemos por ahí, por la emoción. El artículo describe algo que me llamó mucho la atención. Dice que la Navidad provocaba en el alma del hermano Pedro un júbilo infantil. No habla de un rito solemne, de una obligación, sino de una alegría que se desbordaba. Me parece un punto de partida muy revelador. Lo es. Y es que nos saca de esa imagen, a veces un poco tiesa, del santo distante, ¿no? Lo humaniza por completo. El texto deja claro que él no descuidaba sus obligaciones, ¿eh? Seguía atendiendo a los enfermos, sus oraciones. Claro. Pero se entregaba a preparar el nacimiento con una pasión total. La crónica que citan sugiere que su fervor era tan grande que casi se imaginaba que el niño Jesús iba a nacer de verdad en ese establo que él mismo construía. Y menciona sus largas veladas de trabajo manual. Eso me hace pensar. Hoy en día, pues, compramos muchas de las piezas, ¿no? Pero él lo creaba todo desde cero. ¿Qué nos dice eso de su devoción? Has dado en el clavo. Es que no era solo rezar, era hacer. Su fe era una fe, digamos, experiencial, kinestésica. No era solo pensar en el misterio del nacimiento, era recrearlo con sus manos. Sentir las texturas. Exacto. Resolver los problemas prácticos de la construcción. Él convertía un adorno en una meditación activa, en una forma de oración a través del arte. Estaba preparando su corazón y el de todos para ese momento. Y creo que esa conexión tan personal es lo que sigue resonando hoy. Pienso en las familias que pasan días enteros montando el nacimiento, buscando el musgo, colocando cada pastorcito. Ajá. No es solo decorar, es un proyecto familiar que está lleno de cariño. Es como si ese espíritu del hermano Pedro se hubiera transmitido. Es que él sentó las bases para que fuera algo participativo. No era algo que solo se veía en una iglesia, imponente. Era algo que se construía en casa, en la comunidad. Al hacerlo tan manual, tan accesible, se aseguró de que cualquiera pudiera replicarlo y, lo más importante, hacerlo suyo. Y hablando de creatividad, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La crónica de Máximo Soto Hall, que cita el artículo, es una joya. Describe las técnicas que usaba el hermano Pedro y es casi un manual de ingenio del siglo XVII. A ver. Por ejemplo, para crear las montañas y las colinas, no usaba moldes ni nada de eso. Usaba telas embreadas y fruncidas. Qué buena solución. Claro, la tela embreada le daría rigidez, volumen, y al fruncirla podía crear la topografía. Muy orgánico. ¿Y no se quedaba ahí? Para que pareciera más real, la salpicaba con acerrín de distintos colores. Acerrín, que sigue siendo el material estrella en los nacimientos guatemaltecos. Totalmente. Esa continuidad es increíble. El artículo dice que usaba diferentes tonos para simular pasto o zonas rocosas.
una atención al detalle impresionante. Y lo asombroso es que esto no era solo por falta de recursos, ¿eh? Es una especie de arte povera sagrado. Arte pobre. Sí, un arte que usa lo cotidiano, lo humilde, para representar lo divino. Y eso lo hacía muchísimo más accesible para la gente común, que, no sé, las natividades barrocas carísimas que se veían en Europa. Él, en cierto modo, estaba democratizando el arte sacro. Me encanta esa idea. Y el ingenio seguía. Para simular el hielo, que era clave para evocar el frío de Belén, usaba pedazos de vidrio resquebrajados al fuego. ¡Wow! Me imagino el efecto, con la luz de las velas reflejándose en las grietas. Debía ser mágico. Una técnica de un impacto visual tremendo, con un material de desecho. Y lo mismo para el agua. En lugar de espejos, que eran caros, ¿Qué usaba? la crónica dice que ponía cristales sobre papel azul o plateado, para simular lagos, como el de Tiberíades. De nuevo, la idea es crear una atmósfera con lo que tienes a la mano. Es que cada detalle era una solución creativa. ¿Y el cielo? Era una tela pintada de azul llena de estrellas. Pero el cronista se fija en un detalle. Había una estrella que brillaba más que todas, la que guiaba a los Reyes Magos. Es tan vívido que casi lo podemos ver trabajando. Y esa es la clave. No eran solo adornos, eran símbolos que contaban una historia. Cada elemento tenía una función en el relato. El aserrín, el vidrio roto, el papel, era su lenguaje para hacer el evangelio cercano, comprensible para todos. Es lo que decíamos, un manual de hace 400 años que sigue siendo válido. Pero de entre todos esos detalles, el artículo destaca uno que va mucho más allá del ingenio. Un detalle que para mí es el corazón de todo su legado. En su nacimiento, junto a los pastores, el hermano Pedro incluía figuras de indígenas con sus trajes coloridos. Y este es el punto que eleva la historia. Ya no es una anécdota piadosa, es un acontecimiento de una relevancia social y teológica. Profunda. El artículo cita la razón, y es conmovedora. Decía que le parecía al santo hermano Pedro imposible que ellos no concurrieran allí. O sea, no podía concebir esa escena sin la gente a la que él servía, Exacto. sin la gente que él amaba. Para entender la magnitud de ese gesto, tenemos que ponernos en el contexto. Estamos en la Guatemala del siglo XVII. Una sociedad colonial, muy estratificada. Rígidamente estratificada. El poder, la cultura, la religión oficial, todo venía de una perspectiva europea. Y la evangelización muchas veces buscaba borrar las identidades locales. ¿Y entonces llega él? Y llega él, y no solo reconoce al mundo indígena, sino que lo pone en el centro de la historia más sagrada del cristianismo. O sea que no era solo un detalle decorativo para que se viera más local. Para nada. Era una declaración de principios, una declaración radical. Les estaba diciendo, esta historia también es de ustedes. No son espectadores, son protagonistas. Su cultura, sus trajes, su presencia son bienvenidos a los ojos de Dios. ¡Qué potente! Es un acto de validación cultural y espiritual inmenso para la época. Con ese simple gesto, el hermano Pedro guatemaltiquizó la tradición. La hizo nuestra, la arraigó en la tierra. La hizo propia del lugar. Ya no era el nacimiento en un Belén lejano, era el nacimiento de Cristo aquí, en Guatemala, con su gente. Y esa idea de llevar la fe a la gente no se quedó solo en el nacimiento. El artículo explica que él sacó la celebración a la calle. Él entendía que la fe se tenía que vivir en comunidad. Así que organizó las primeras posadas. Claro, convirtió la contemplación privada en una fiesta popular. Llevaba las imágenes de José y María en procesión por las calles de la ciudad, recreando ese peregrinaje, haciendo que la gente caminara con la historia. Y no era una procesión silenciosa, ¿eh? La describe como una escena llena de vida, de sonido. La gente iba con tamborcitos, panderetas, sonajas. Era una alegría festiva, ruidosa. Es que el sonido es fundamental. Y de nuevo, vemos su genio. La música no era un canto gregoriano complejo. La crónica dice que él mismo componía las coplas que se cantaban. Y las describe como tan graciosas como sencillas. Esa descripción me fascina. A mí también. Graciosas y sencillas. Me pregunto qué nos dice eso del tipo de religiosidad que él quería fomentar. Es una pregunta excelente. Nos dice que él promovía una fe alegre, una fe humana, una fe que podía sonreír. La solemnidad a veces crea distancia, ¿sabes?
Pero una copla sencilla y graciosa invita a todos a participar, sin importar su estatus. Es el mismo principio, romper barreras entre lo sagrado y lo cotidiano. Y hay otra anécdota en el artículo que refuerza esa idea, de cercanía. Se cuenta que llevaba la imagen del niño Jesús en su sombrero para que los fieles la veneraran. ¿En un sombrero? Sí, no en un altar de oro inalcanzable, en un objeto del día a día. Es un gesto de una humildad y una inteligencia pastoral enormes. Es decir, Él está aquí con ustedes en su vida cotidiana. Todos esos elementos, el movimiento, la comunidad, la música alegre, los gestos humildes, fueron la fórmula para que estas tradiciones se arraigaran tan profundamente en el alma popular. Él no solo enseñó una doctrina, Él creó una experiencia compartida, y esa experiencia es lo que hoy, casi 400 años después, llamamos Navidad en Guatemala. Gracias por acompañarnos. Este relato inspirador, lleno de historia, fe y Navidad, proviene de la sección Guate Nuestra de la revista de soymigrante.com. Ahí reconocemos las voces y los caminos de los guatemaltecos dentro y fuera de Guatemala. Pero nuestra misión va más allá de contar historias. A través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala. Ellos elaboran productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Se puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia.